Muy buenos días, jóvenes, señoritas. El día de hoy vamos a hablar un tema, un curso muy interesante que no es ajeno a lo que ocurre día a día, ¿no? Vamos a hablar sobre la prevención de lavados de activos. El tema de lavado de activos es un tema que sucede mucho en nuestro país, sobre todo, y eso es parte de la corrupción, es parte de muchas cosas ilícitas. Entonces, y muchas veces utilizan a las entidades financieras para lavar este dinero. Vamos a ver, dice, la tendencia de utilizar a las instituciones financieras para el lavado de activos se está incrementando. Todos debemos estar alerta en la lucha contra el lavado de activos, para asegurar que los productos o servicios de nuestras instituciones no sean usados con este fin. Colaboremos con las autoridades en su lucha contra este crimen. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es lavado de activos? Recordemos que los activos es todo lo que ingresa a nuestra empresa, todo, todo lo que entra a la empresa, ya sea en un bien, en una maquinaria o sea en dinero. ¿Ya? Por ejemplo, yo me compro un departamento que está ingresando y ese departamento yo lo voy a alquilar. Entonces, ese es un activo que está ingresando a mi propiedad, o sea, a mi cuenta. ¿Ya? Ese es dinero que yo invertí. Ahora, yo compro un carro, es un activo. Pero, ¿de dónde viene el lavado de activos? El lavado de activos es cuando se ingresa dinero de manera ilícita para convertirlo en manera legal. Por ejemplo, ¿qué sucede? Eh, supongamos, ¿ya? Supongamos que Juan Pérez es un niño que su mamá le da propina, todos los días le da 50 centavos. Entonces él va juntando sus ahorros. Pero en eso viene su tío Juan y le dice, yo te voy a dar 50 soles. Le regala 50 soles y le dice, no le digas a tu mamá que yo te he dado este dinero. O sea, le regala o por un favor o qué sé yo. Le da 50 soles. ¿Ya? De repente le dice, yo te doy los 50 soles, pero tú no le digas a tu mamá que yo te he dado este dinero. Simplemente que sea para ti. Entonces, ¿qué hace ese niño? Ese niño ya ha recibido dinero ilícito, porque no era de lo que le daba su mamá. Ahora, para él, decirle, por ejemplo, a su mamá que tiene esos 50 soles para hacerlo pasar como legal dentro de su casa, para que la mamá no sospeche que el tío le ha regalado por haberle hecho un favor X, le dice el niño, mamá, me he ganado. Y el niño va a ir sacando plata, va a ir gastando, pero digamos de 5 soles en 5 soles por un tiempo determinado hasta ir gastándolos. Y la mamá le preguntará, ¿de dónde estás sacando 5 soles si yo te doy solamente 50 centavos? Y el niño le responde, porque estoy dando unas clases particulares. En el colegio estoy enseñando matemática a mis amigos y me están pagando 5 soles. La mamá dice, está bien porque el niño está trabajando, supuestamente. El niño, al decir esa mentira de que está ingresando ese dinero poco a poco, está lavando ese activo que ingresó, ese dinero. Lo está lavando porque entró de manera ilegal y está saliendo como si fuese legal, o sea, lo está legalizando. ¿Cómo lo está legalizando? Diciendo que es por unas clases particulares. Espero que me hayan entendido el ejemplo, ¿no? Entonces, un dinero ilegal que se legaliza. ¿Por qué es muy importante que se tenga, por ejemplo, todos los ingresos registrados? Por ejemplo, tú eres una persona X
Tú trabajas, tienes tu trabajo y tienes un sueldo fijo. Supongamos que ganas 2.000 soles. Ahora, pero ya todos saben que tú trabajas y tienes un sueldo de 2.000 soles aproximadamente. Pero de un momento al otro, tú agarras y te apareces con una camioneta que te costó 15.000 soles. No has sacado préstamo del banco, revisan tus gastos aproximados, no, tal vez no te ha alcanzado para los ahorros. Entonces empiezan a haber sospechas de dónde ha salido la diferencia, o sea, lo que falta del dinero, ¿no? ¿De dónde has obtenido la cantidad que faltaba? Tú dirás, me presté de fulano, sutano, mengano. Si ellos declaran que ellos te han prestado dinero bajo un documento y todo, el dinero es legal. Pero si tú no sustentas ese ingreso de dinero, entonces es un dinero ilegal que muchas veces, bueno, mejor dicho, todo dinero ilegal es un delito, que es lavado de activos. Entonces, en esta parte de lavado de activos hay que tener bastante cuidado, sobre todo cuando a veces les piden prestado su nombre. Nunca presten su nombre para que puedan girar recibos por honorarios a su nombre. Nunca presten sus nombres para que puedan ponerles en planilla, hacerles algún depósito, porque son dineros que vienen a ser investigados. Las personas que trabajan con lavado de activos para legalizarlo o ponerlo de manera formal, muchas veces utilizan a terceras personas que las van involucrando en este tipo de crimen. Por ejemplo, la señora X o una persona X tiene un negocio. Por ese negocio que hace favores o de repente, como dice, más que todos los que trabajan con lavado de activos son los que se dedican al narcotráfico. Como tienen bastante dinero y no pueden justificar ese dinero diciendo que el dinero viene por venta de esos productos porque es ilegal, entonces simplemente van ingresando de poco a poco. O el dinero que tienen lo van colocando en cuentas de otras personas. Pero cuando sucede que la otra persona se dan cuenta que solamente tiene un trabajo y lo conocen y en realidad saben que no tiene más ingresos, pero resulta con depósitos constantes, ¿no? Por algún otro servicio, o sea, saben que está siendo cómplices de lo que son los lavados de activos. ¿Quiénes pertenecen también al lavado de activos? Todas las personas que roban. ¿Por qué? Porque es dinero ilícito, ¿ya? El señor Juan Pérez está caminando y por ahí miró una señora que tenía una cartera con mucho dinero, entonces agarra y decide robarle la cartera. El dinero que ingresa para ese señor Juan Pérez ya es dinero ilícito. Por ser dinero ilícito, él ya está cometiendo un delito, porque él no tiene cómo justificar ese ingreso. Pero sin embargo, va a agarrar y lo va a legalizar. ¿Cómo lo va a legalizar o cómo lo va a lavar ese activo? Diciendo, por ejemplo, sacando de pocos, ¿no? Como les expliqué en el caso del niño. Dirá que de repente hizo un mandado a una señora, un favor, y bueno, le pagaron. O que hizo algún trabajo extra y le pagaron. Por eso es muy importante que todo pago sea bajo un sustento. Si realizas actividades de manera particular, recibo por honorarios. Para ello es muy importante la legalización y la formalización de todas las empresas. Y ustedes como trabajadores tienen que exigir que haya un sustento en sus pagos. ¿Por qué? Porque puede existir muchos desbalances. Yo sé que actualmente en el Perú existe la informalidad de trabajo muy avanzado y sobre todo la gran mayoría de familias de nuestro Perú viven de la informalidad de los trabajos, no tienen un sustento.
pero hay sustentos que sí puedes registrarlos bajo una declaración jurada de acuerdo a tu rutina. Por ejemplo, los ambulantes no te dan boletas, no te dan facturas, no tienen ningún documento de sustento, pero tienen sus ingresos. Entonces ellos que hacen una declaración jurada de un aproximado, pero no vas a ver un vendedor, ¿no? Que esté, un ambulante, que un día te está vendiendo productos y a los 2, 3 días lo vas a ver pues con casas, carros, mansiones y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ya uno también sospecha, ¿no? Pero si solamente ven en la calle, sacas un aproximado de lo que le pueda alcanzar, no le alcanzaría para tantos lujos. Entonces ahí hay una investigación. ¿Y quién detecta esto? En los bancos, cuando se pide los ingresos, a veces piden y hacen un balance. ¿Dónde tratan de lavar el dinero? Tratan de lavarlo en las entidades financieras, porque lo guardan a través de depósitos y, como les he dicho, utilizando a terceras personas. Entonces, eso es el lavado de activos. El lavado de activos es ingreso de dinero o, bueno, de dinero ilícito a una persona o empresa determinada que lo legalizan para hacerlo pasar como real. Entonces, siempre ha existido esta parte de la criminalidad, ¿no? Entonces dice, desde siempre ha existido la criminalidad y se ha dispuesto de mecanismos legales para perseguir y castigar al delincuente, con el propósito de evitar que haga uso o goce de bienes que provienen de su actividad delictiva. Es así como se ha venido castigando la receptación, el encubrimiento, etc. Pero es relativamente nueva la prevención de lavados de activos como instrumentos de lucha contra la delincuencia organizada que obtienen grandes beneficios económicos, como las recientes normas que establecen deberes en colaboración del sector privado con autoridades. Dice, la prevención del lavado de activos es un instrumento para perseguir y congelar los fondos de las organizaciones criminales. Las autoridades pueden debilitar la estructura económica de estas organizaciones como las de terroristas. Se debe evitar impactos negativos producidos por los dineros provenientes de delitos graves en la sociedad y la economía. En realidad, todo dinero ilícito afecta al crecimiento económico de nuestro país, ¿no? Porque recordemos que entre más empresas legales nosotros tenemos, ¿no? Las empresas formales, hay mayores ingresos, mayores impuestos, mayores tributos que al final benefician al país. Bueno, siempre y cuando se deje de lado la corrupción, ¿no? En realidad la corrupción está creciendo muy rápido y bueno, muchas personas corruptas también son parte de estos delitos, ¿ya? No es suficiente castigar al delincuente, es necesario además perseguir y decomisar o confiscar los bienes que ha generado la actividad ilícita y evitar los efectos socioeconómicos que ocasiona, ¿ya? O sea, no es decir, ah, ya tú eres el delincuente y a ti te castigo. No, sino hay que decomisar todo esos bienes, eso, lo que es ilícito, buscar toda esa red, porque es una red en realidad, como les digo, las personas que se dedican al lavado de activos, ellos son los que menos se exponen para lavar el dinero, sino mandan a nombres de terceras personas, tercera persona por acá, con depósitos pequeños, cantidades pequeñas y utilizan bastantes personas para ir lavando el dinero. Y como les digo, lo van lavando poco a poco. Entonces, hay que tener bastante cuidado, profesora, pero por ejemplo, si es una persona que obtiene dinero ilícito, ¿cómo va a andar con tanto efectivo en casa? Porque hoy en día no pueden tener muchos efectivos, o cómo se va a trasladar de un lugar a otro con tanto dinero. Hay muchas formas de camuflaje, camuflar el dinero. Hay, bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero hace 2 años, 3 años, no recuerdo bien el tiempo, hubo un caso en La Joya de una señora, un señor que tenía dinero camuflado en su
en su casa, pues, ¿no? Tenía bastante dinero camuflado en su casa, entre sus paredes, debajo de sus cuadros, todo de dinero. Aproximadamente tenía más de medio millón de dólares camuflados en su casa, ¿no? Entonces la señora la asaltaron, le robaron, la señora, el caballero, no sé, y le llevaron, le quitaron pues todo el dinero. En realidad hay formas para camuflar todo ese dinero ilícito. Muchas veces también, no sé si han escuchado las noticias, cuando vienen las camionetas camufladas con dinero de lo que han vendido, lo que han tenido, y lo ponen camuflados en las camionetas para evitar sospechas. Entonces, esto es, hay que castigar, ¿no? Como dicen esos delincuentes, porque cuando uno hace algo legal, al final no tiene nada que temer, ¿no? Por ejemplo, yo estoy sembrando cebolla, he sembrado cebolla, me ha ido súper bien, entonces tengo ese dinero y tengo que declarar, ¿no? Lo voy a guardar al banco. ¿De dónde es ese dinero? Ah, que he sembrado pues unas cebollitas y me ha ido bien, ¿no? Entonces siempre declarar esos dineros, bueno, ese dinero para evitar inconvenientes, ¿ya? En todo ese aspecto. Ahora, dice la delincuencia organizada, porque hablamos que es en conjunto, la delincuencia organizada transfiere sus recursos entre distintos países con el fin de lavarlos, hacerlos pasar de manera legal. Y se trata de un delito transnacional que requiere de la colaboración de la comunidad internacional. Como les he dicho, los que están más expuestos a trabajar con lavado de activos son las personas que están dedicadas al narcotráfico, ¿no? Y bueno, nuestras autoridades cuando roban ese dinero, esos excedentes de dinero, lo hacen pasar pues de manera ilegal, utilizando otros bancos de manera internacional o otros en manera nacional. Entonces, esto ya es, como dicen, ya está internacionalizado, no solamente un solo banco, trabajan con varios bancos para hacer pasar pues esto, ¿no? Ahora, dice, la comunidad internacional, la ONU, Convención de Viena, OEA, Reglamento Modelo del CICAT, 40 recomendaciones del GAFI, etc., ha diseñado una política global contra el lavado de activos sobre los siguientes principios. La adopción de estándares internacionales, normas uniformes, considerando el lavado de activos proveniente de los delitos graves como un delito autónomo, ¿no? Ya este es un delito muy grande. Y bueno, desarrollar esos instrumentos jurídicos de la cooperación internacional a través de la suscripción de acuerdos con otros estados para facilitar el intercambio de pruebas, colaboración judicial y extradición. Es muy importante que exista pues convenios entre todas las entidades financieras, tanto nacionales e internacionales, y estar al tanto de los movimientos que puedan hacer estas personas, porque son pues en realidad situaciones muy graves, son crímenes muy graves. Y no hablamos de cantidades de dinero pues poco, ¿no? Como en el caso de Juan Pérez que les conté del niño, ¿no? Que solamente era pues 50 soles, porque así como esos 50 soles se van sumando en millones. Ahora, adoptar todos los mecanismos contundentes a congelar los fondos de organizaciones criminales y terroristas. Se deben de congelar esas cuentas para que no puedan mover dinero. Pero los criminales, los terroristas, aparte de tener dinero en las entidades financieras para poderlos lavar, también tienen dineros camuflados en su, bueno, pues en su casa, en sus propiedades que tienen. La responsabilidad de las personas jurídicas se acepta en materia penal y otro es solo naturaleza administrativa. Depende también de los países en los que se esté trabajando esta parte. Un marco normativo que abarque aspectos penales, procesales y normas de carácter administrativo que defienden la responsabilidad en el control de agentes económicos llamados a colaborar con las autoridades, ¿no? Todos los agentes, porque allá no solamente es la banca, ¿no? Sino también son agentes y hay diferentes formas de poder pasar dinero, hacerlo lavar. Entonces hay que buscar un marco, normas, leyes que nos ayuden a poder identificar mucho más rápido a estos criminales.
Definir y exigir sistemas de prevención de lavados de activos, requerimientos de información, políticas, conocimiento del cliente, sujetos obligados que faciliten el desarrollo de la prevención y control de operaciones. Adopción de un régimen de registro, información de operaciones en efectivo y sospechosos. Cuando sospecha, por ejemplo, el analista siempre va a sospechar, ¿no? Cuando dice, ah, no, pero este señor yo lo conozco y solo sé que tiene un trabajo pequeño, no tiene más plata, pero no, ¿de dónde me va a sacar 50.000 soles en este momento? Si no le alcanza, tiene 5 hijos y solamente gana 2.000 soles y me pide préstamo constantemente y ahora tiene harto. ¿Qué es lo que está pasando? Documentos que sustenten, no ha cambiado de trabajo, no se sacó la lotería, entonces ya es un acto sospechoso el cual requiere ser investigado. ¿Ya? ¿De dónde proviene ese dinero? ¿Quién le está depositando? Y ese que lo ha depositado, si tiene antecedentes penales, judiciales, cuál es el problema. Y a veces se llega a ese punto, ¿no? De que realmente han tenido problemas o están en situaciones de lavado de activos. Espero que el tema de lavado de activos haya quedado súper claro. Si tienen cualquier duda, consulta, me avisan. Muchas gracias.